Bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver el tema 3, normas de contabilidad, normas de auditoría, tanto nacionales como internacionales y otras normas de auditoría. Veremos las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. ¿Cómo se ha puesto en vigencia las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia? El Consejo Técnico, mediante una resolución del 2012, mantiene la vigencia de las 14 normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Entonces, antes se los conocía como principios. Actualmente, a partir del 2012, se los conoce como normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia a las 14 normas de contabilidad que tiene el Colegio de Auditores de Bolivia. Y también esta resolución ratifica la adopción de las NIF para su aplicación únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. ¿Qué quiere decir? Si no hay una norma de control local, se aplica a las normas internacionales, solo en ausencia de una norma local. Ejemplo, no tenemos una norma de contabilidad para el sector agropecuario, entonces hay que aplicar la norma 41, norma internacional de contabilidad 41, que es agricultura. Tampoco tenemos una norma de contabilidad para la elaboración de estados de flujos de efectivo. Entonces hay que aplicar la NIC 7, que es estados de flujos de efectivo, como ejemplo. Estas son las 14 normas de contabilidad aceptadas en Bolivia. La norma de contabilidad 1, que son los principios y normas técnico-contables generalmente para la preparación de estados financieros. Aquí están los 14 principios de contabilidad generalmente aceptadas, más que hay principios generales para la elaboración de estados financieros. También dice cómo se debe registrar el disponible, exigible, el inventario, inversiones, ¿no? Entonces está regulando en esta norma de contabilidad. Entonces el auditor, para hacer una auditoría, tiene que saber esto, porque ¿qué hace? El auditor verifica si se ha aplicado correctamente, si el contador de la empresa ha aplicado correctamente las normas de contabilidad en la elaboración de los estados financieros, ¿no? La norma de contabilidad 2 trata del tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio. Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso de la pandemia, y si algunas empresas al 31 de diciembre también han emitido estados financieros antes de la pandemia, declarada en Bolivia, puede afectar, es un hecho posterior que puede afectar, es un tipo 2 por si acaso, para las empresas del 31 de diciembre del 2019. Tenemos la norma de contabilidad 3, estados financieros de manera constante para hacer las actualizaciones de los rubros no monetarios. También tenemos la norma de contabilidad 4, de evaluación técnica de activos fijos. Ahí establece el tratamiento contable cuando se hace un revalúo técnico de activos fijos. También tenemos normas de contabilidad para la industria minera. También la 6 tenemos tratamiento contable de diferencias de cambio, mantenimiento de valor. Entonces, la 7, que es evaluación de inversiones permanentes, ¿no? Donde es cuando uno tiene control o tiene en acciones que no están para la venta, sino para el control de la empresa, entonces hay que aplicar la norma de contabilidad 7. Cuando hay empresas que tienen, ¿no?, que dependen de otras empresas, o sea, la consolidación de estados financieros, cuando hay sucursal, ¿no? Otras empresas, ¿no?, que tienen otras empresas donde tiene inversiones y tiene control, ¿no? Entonces estados financieros consolidados. La 9 tenemos para las normas de control para la industria petrolera. La 10, tratamiento de arrendamientos, hay arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. Entonces, cuando la empresa tenga este tipo de operaciones, hay que ver si ha aplicado correctamente esta norma de contabilidad. La norma de contabilidad 11 es información esencial requerida para una adecuada exposición de estados financieros. Aquí dice qué estados financieros son los básicos. Ahí está el balance general, estados de resultados, evolución del patrimonio, flujo de efectivo y las notas, ¿no? Y hace un detalle de la exposición de cada uno. También tenemos la norma de contabilidad 12, tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera, cuando existe más de un tipo de cambio. Está vigente, pero tal vez no aplicable, porque en Bolivia no hay varios tipos de compra y de venta.
¿no? La norma de control 13, cambios contables y su exposición. Cuando hay un cambio de una política contable, por ejemplo, yo puedo cambiar el método de precisión de líneas de esta o las máquinas, entonces ese cambio, cómo debo poner eso regula. O puedo cambiar de un método de evaluación de inventario, ¿no? de PEPs, digamos, a promedios ponderados. Entonces, si ese cambio, ¿cómo debo revelar? La norma de contabilidad 14 explica de las políticas contables, su exposición y revelación. Ahí define las políticas contables que puede adoptar la empresa. Entonces, por ejemplo, habla en activos fijos, por ejemplo, lo que es depreciación, líneas rectas, horas máquina, ¿no? Suma de dígitos creciente, decreciente. Entonces, la empresa debe adoptar la mejor política que es aplicable para ese tipo de industria, ¿no? Entonces, el auditor debe conocer si esas políticas y las que se adecuan a la empresa están siendo aplicadas. Entonces, por ejemplo, en una industria farmacéutica, por ejemplo, no podría aplicar webs, ¿no? Últimos en entrar, primeros en salir, ¿no? Tendría que aplicar ¿no? PEPs o promedios ponderados. Vayamos a las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF. Dice, la misma norma, dice, las normas internacionales de información financiera son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estas normas comprenden, entonces las NIF están integradas por 4 grupos. Las NIF están integradas por 4 grupos. ¿No? Inciso A, normas internacionales de información financiera. Inciso B, las normas internacionales de contabilidad. Inciso C, que son las interpretaciones a las CINIF, son los reglamentos a las NIF. Y el inciso D, que es del SIC, que es un reglamento a las NIC. Entonces, en otras palabras, lo que se está haciendo es que las NIC se conviertan en NIF. En el transcurso del tiempo van a desaparecer las NIC y van a desaparecer las SIC. Y se van a quedar solo las NIF y las CINIF. Entonces, son los 4 grupos que conforman las normas internacionales de información financiera. ¿Cuántas hojas son? Entonces, estamos hablando arriba de 3.500 hojas, por si acaso. ¿Cuántas hojas son nuestras normas contables? Más o menos entre unas 100 páginas. Entonces, vean la diferencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 tomos, como ejemplo. Aquí están las famosas normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, primero hay que partir del marco conceptual para la información financiera y después están las normas internacionales de información financiera, las NIF. Entonces hay la 1, la 2, por ejemplo la 16, arrendamientos, ¿no? Entonces, y tenemos la 17, contrato de seguro. Por ejemplo, nosotros no tenemos una norma de contabilidad de seguro, entonces hay que aplicarla para cuando hacemos, ¿no? O las empresas que son de seguros aplican la NIF 17 para el registro contable y el auditor también tiene que ver, ¿no? Entonces, aquí están, ¿no? las NIFs y a medida de que se emiten se sigue aumentando y siguen desapareciendo las NIC. Entonces, por ejemplo, hay para la NIC, la NIC 5, activos no corrientes para la venta. Entonces, tenemos la NIC 6, explotación para recursos minerales. Entonces, no podemos aplicar esto porque tenemos una norma de contabilidad local. Hay instrumentos financieros, consolidación de estados financieros, acuerdos conjuntos, ¿no? Entonces, están las NIF, ustedes tienen en la plataforma, pueden ir a revisar este documento. Y aquí tenemos las normas internas de contabilidad, las NIC, ¿no? Entonces, por ejemplo, la 1, presentación de estados financieros, la 2, es tratamiento de inventarios, la 7, estados de flujo de efectivo. Nosotros no tenemos una norma local, entonces hay que aplicar la NIC 7, políticas contables, estimaciones contables, errores, hechos ocurridos después del periodo en el que se informa. Nosotros tenemos una norma local, entonces esta no se aplica, impuesto a la ganancia, propiedades, plan de equipo, beneficios de empleados, ¿no? Entonces, costo por préstamos. Sigue, ¿no? Entonces aquí tenemos la NIC 26, contabilización de información final sobre planes de beneficios por retiro, eso para la jubilación. Nosotros tenemos otra forma de registrar, nosotros tenemos las AFPs,
estados financieros separados, participación en negocios conjuntos, ¿no? Deterioro de valor de activos. Entonces aquí hay la NIC 36, deterioro de valor de activos. ¿No? Los activos fijos o los activos en general no se deprecian, no pierden el valor solo por depreciación, también pueden sufrir deterioros, ¿no? Provisiones, contingencia, activos intangibles, propiedades de inversión, agricultura, ¿no? Entonces, esas son las NIF, que si no hay una norma local hay que aplicar las normas internacionales. Entonces, yo como auditor, ¿no? Debo saber que los estados financieros básicos establecidos en la norma de control son, norma de control 11 son 4, balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo, ¿no? Incluye notas. Entonces yo como auditor voy a convertir las afirmaciones que tienen los estados, o sea, cuando firma el gerente general los estados financieros, se está afirmando que exista, o ocurrencia, ¿no? Que existan los activos, que exista el pasivo, que existan los ingresos, que existan los gastos, ¿no? Que existan los flujos de ingresos de efectivo, de salida de efectivo, entonces que existencia. Entonces, eso se convierte en un objetivo de auditoría, que esté integralmente registrado, que estén registrados todos los activos, todos los pasivos, todos los ingresos, todos los gastos, todos los movimientos de efectivo, ¿no? Que estén registrados. Integridad. Propiedad, que sean propios de sus activos de la empresa, ¿no? Que no sean lavados de dinero, que no sean narcotráfico, ¿no? Entonces yo tengo que ver que son propios de su actividad de la empresa, son derechos de cobro o son obligaciones de pago, ¿no? Entonces son propiedad. Que estén valuados al valor que corresponde, si son activos al valor que corresponde, precio mercado el menor, ¿no? El costo al mercado el menor, valuación o asignación y presentación, que estén clasificados en corrientes no corrientes, tanto en activos como en pasivos, o en ingresos en gastos, o en los flujos de operación, inversión, financiamiento. Y revelación son notas a los estados financieros. Entonces, estos son ¿no? Mis objetivos de auditoría. Probar que exista, que estén registrados, que sean propios de la entidad, que estén evaluados y que estén presentados y revelados. Entraremos a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, ¿no? Entonces, otros le llamaban normas ¿no? de auditoría generalmente aceptadas, pero aquí en Bolivia se llaman normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Entonces, el 2015, el Colegio de Auditores de Bolivia, a través de su Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, emitió una resolución, el 1/2015 del 23 de julio, ¿no? Donde en su artículo primero ratifica la vigencia de la norma de auditoría 1, solo ratifica la vigencia de las normas básicas de auditoría de estados financieros, ¿no? Y dice que además precisar que los encargos de auditoría se deben desarrollar en base a normas de auditoría aceptadas en Bolivia. Entonces ahora se llaman, ¿no? Se llaman normas de auditoría aceptadas. Inclusive en el 2012 ya se llamaban normas de auditoría aceptadas en Bolivia. Y abrogan la norma de auditoría 2, la 3, la 4 y la 5. Solo teníamos 5 normas y abroga la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces ya no están vigentes. Y en el artículo 3 adopta las NIES, ¿no? Dice, adopta las NIES emitidas por la IFAC para su aplicación plena. Entonces están plenamente vigentes todas las NIES para hacer auditorías en Bolivia. También dice, la presente resolución tendrá vigencia a partir de los encargos corresponden a periodos iniciados a partir del 1 de enero del 2017. Entonces, los estados financieros que son de la gestión 2017 deben ya ser auditados con NIES. Entonces, cuando se terminan las auditorías en la gestión 2018, por lo tanto, a partir de la gestión 2018 están plenamente vigentes todas las NIES, ¿no? Incluyendo la norma de auditoría 1 del Colegio de Auditores de Bolivia. ¿Qué entidades emiten normas de auditoría? El Colegio de Auditores está facultada por el Estado, también la Contraloría General del Estado, la Federación Internacional de Controles, la IFAC, emite las normas de auditoría. También hay el Instituto Americano de Contadores Públicos de Estados Unidos, que emiten las famosas SAS, Declaraciones sobre Normas de Auditoría. Y también hay órganos reguladores, por ejemplo, la ASFI emite normas de auditoría sobre aspectos específicos para lo que es sistema financiero, ¿no? Entonces, ahí están las entidades que emiten normas, las principales normas que emiten. ¿Qué es una norma de auditoría?
Las normas de auditoría son reglas básicas que contienen los principios generales que orientan y garantizan el trabajo. Entonces son reglas para ejecutar un trabajo de auditoría. Establecen el marco en el cual el auditor decide las acciones a seguir en la ejecución de su examen, orienta en su obtención de evidencia y en la preparación del informe. Entonces te dicen, te orientan cómo va a ser el trabajo de auditoría. En términos más resumidos son estándares para la calidad del trabajo. Si cumples todas las normas de auditoría, el trabajo va a ser razonable. Entonces aquí están, teníamos antes 5 normas de auditoría, a partir del 2018 solo está vigente ya la norma de auditoría 1 y están abrogadas la 2, la 3, la 4 y la 5, pero podrían servir como referencias, pero no están vigentes. Entonces, y estas normas se les denomina normas de auditoría aceptadas en Bolivia. Entonces, ahorita está vigente solo la 1. Veremos en formas resumidas las normas básicas de auditoría de estados financieros. Entonces, esto en su introducción habla del objetivo de una auditoría, es facultad o auditor independiente, expresa una opinión, ¿no?, sobre la razonabilidad con que los estados financieros, ¿no?, con que presentan la situación patrimonial financiera y resultados de operaciones y flujos de efectivo de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas. Entonces, esa facultad o auditor es lo que dice, ¿no?, para que dé una opinión. La opinión ayuda a establecer credibilidad de los usuarios, ¿no? Alguien tiene que certificar que esos datos son razonables. Entonces, el usuario, sin una opinión, no supiera si esos datos son confiables o razonables, ¿no? Entonces, el informe del auditor es el medio por el cual expresa su opinión y si las circunstancias lo requieren, se obtiene de opinar. Entonces, ¿cuáles son las opiniones? Lo que es opinión limpia, con salvedad o adversa. Y se obtiene de opinar cuando es obtención de opinión. Entonces, y si su examen ha sido efectuado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptables, ¿no? Entonces tiene que decir que su auditoría ha sido de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptables. Y habla de las responsabilidades de la preparación de los estados financieros. Pues, ¿quién es responsable? La empresa. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Mientras el auditor es responsable de formarse y de una opinión, los estados financieros, las responsabilidades cuanto a la preparación recae sobre la gerencia de la entidad. Pues la gerencia es responsable de la preparación de los estados financieros, incluyendo de la selección y aplicación de políticas contables más adecuadas para la entidad. Entonces, ellos son los responsables. Alcance de la auditoría. El auditor normalmente determina el alcance de una auditoría de estados financieros de acuerdo con los requisitos de ley, ¿no?, de reglamentación de los organismos profesionales competentes. Aquí normalmente en Bolivia se hace anualmente una auditoría de estados financieros porque hay requerimientos de impuestos nacionales, hay requerimientos de la banca, requerimientos de algunos organismos del Estado, por ejemplo la ASE. Anualmente son, ¿no?, anualmente se hace la auditoría, ¿no?, corresponde a una gestión. La auditoría debe organizarse para cubrir adecuadamente todos los aspectos de la entidad que sean importantes en los estados financieros que se auditen, ¿no? Para formarse una opinión sobre estados financieros, el auditor deberá obtener una seguridad razonable. Yo no tengo una seguridad total. Entonces, ¿qué es una seguridad razonable? Una aproximación al 100%. En cuanto a la información contiene los registros contables, principios y otras fuentes de información, es suficiente y confiable como base para la preparación de estados financieros. Entonces, al formar su opinión, el auditor deberá también decidir si la información importante es revelada, ¿no?, en forma adecuada en los estados financieros. ¿Qué es revelado? Notas a los estados financieros. También dice que el auditor debe evaluar, ¿no?, la confianza y suficiencia de la información contenida. Entonces, ¿cómo evaluar? Mediante la realización de un estudio y evaluación del sistema contable de control interno. Entonces, hace una evaluación del sistema de control interno. De aquí va a salir lo que es el riesgo de control, ¿no? También dice que, ¿no?, otra es la realización de otras pruebas y procedimientos de verificación de transacciones contables y saldos de cuenta que él considere necesarios. De acuerdo a, pues va a aplicar procedimientos, ¿no?, de auditoría para validar si esos saldos son, ¿no?, razonables. En la primera parte también decía los controles internos, ¿no?, evaluar el control interno sobre la que desea apoyarse en la ejecución de pruebas sobre esos controles internos para determinar la naturaleza, alcance y portafolio, ¿no?, la famosa NAV. Naturaleza, qué procedimientos voy a hacer, alcance, cuánto voy a realizar y cuándo los voy a aplicar. A mayor riesgo, más procedimientos y normalmente procedimientos de detalle. A mayor riesgo, más alcance. A mayor riesgo, a la fecha de cierre de los estados financieros, la oportunidad. Entonces,
El autor determina si la información importante está adecuadamente revelada, dice, por medio de verificación de los estados financieros como los principales registros contables. Entonces va a verificar si los datos del precio salen de los registros contables, ¿no? También dice la evaluación de los juicios adoptados por la gerencia en la preparación de los estados financieros. Consecuentemente, el auditor evalúa la selección y aplicación de las políticas contables. Las políticas con métodos de depreciación, métodos de evaluación de inventarios, métodos para el control de inventarios, lo que es un método para la previsión para cuentas incobrables, para la obsolescencia de inventarios. Entonces hay varias políticas que debe adoptar la empresa y nosotros como auditores debemos verificar si son las más adecuadas. El juicio es indispensable para todo trabajo de auditor, por ejemplo, al decidir el alcance de los procedimientos de auditoría y evaluar la razonabilidad de los criterios y estimaciones aplicados por la gerencia. Entonces, el auditor es indispensable que defina su juicio profesional. Además, gran parte de la evidencia disponible para el auditor es más persuasiva que concluyente. En vista que los factores anteriores rara vez se puede lograr una absoluta certeza. Pues el auditor, como revisa una muestra, es difícil que sepa con certeza cómo está el 100%. Entonces, por eso se habla solo de razonabilidad. Dice aquí también el proceso de información, ¿no? En el proceso de información de su opinión de los estados financieros, el auditor aplicará procedimientos diseñados para obtener certeza razonable. No tenemos certeza absoluta. Entonces, ¿qué es una razonable? Una aproximación a la exactitud, pero no es exacta, ¿ya? En virtud a la naturaleza de las pruebas y de otras limitaciones inherentes a una auditoría aunadas, dice, a las limitaciones propias de cualquier sistema de control interno, existe un riesgo inevitable de que algunas fallas importantes puedan permanecer sin descubrir. Entonces, ¿qué quiere decir? Aunque haga una buena auditoría, puede ser que algunas fallas o algunos fraudes no pueda descubrir. Si el fraude está bien hecho, bien planificado, posiblemente no lo descubra. Entonces, ¿no? Entonces siempre hay ese riesgo que pasen fraudes, errores, aunque haga una buena auditoría. Entonces, sin embargo, cualquier indicio de que un fraude o error pudiera haber ocurrido y que pudiera ocasionar una decisión importante obligará al auditor a ampliar sus procedimientos. Entonces, si yo veo algún indicio de posible fraude o algún indicio de posible error, yo debo emplear mis procedimientos de auditoría para comprobar si se ha concretizado el fraude o el error y si puede afectar en forma importante a los estados financieros. Las limitaciones al alcance de la auditoría restringen la capacidad del auditor para expresar una opinión sin salvedad sobre tales estados. Deberá mencionarse en su dictamen y según sea el caso. Deberá expresarse una opinión con salvedad o abstención de opinión. Entonces, habla de opinión limpia, con salvedad, adversa o me abstengo de opinar, ¿no? Entonces, pero va a estar, dice, incluido en el informe de auditoría. Aquí habla todavía de dictamen. La NIA ya no habla de dictamen, habla de informe de auditoría. También esta norma habla de principios básicos que debe cumplir el auditor. Un principio es la integridad, que es ser honesto, recto, digno. Objetividad, ser justo y no debe pedir que prejuicios o tendencias afecten su objetividad, como en Cacho, lo que veo informe. Independencia, ¿no? Mantener una actitud imparcial y debe ser y aparentar libre de cualquier interés que pudiera considerar. Cualquiera que sea su efecto real, es como incomparable con la integridad y objetividad, ¿no? Entonces, debe ser independiente mental y de apariencia. Aparentar que es independiente, también mentalmente. Entonces, también habla de habilidad y competencia. El auditor debe ejecutar y el dictamen debe prepararse con el debido cuidado profesional por personas que tengan adecuado entrenamiento, experiencia y competencia. Entrenamiento, experiencia y competencia, conocimientos. Entonces, debe poseer título profesional de contador público o su equivalente, ¿no? Entonces, el auditor requiere habilidades y competencias especializadas que se adquiere a través de la combinación de la educación general, el conocimiento técnico obtenido a través de estudios y cursos formales que constituyen con un examen para calificar aptitudes, así como de las experiencias prácticas bajo la supervisión apropiada. Entonces, por eso, digamos, un auditor para firmar al dictamen de auditoría o informe con opinión debe tener 3 años mínimamente de experiencia, ¿no?
además requiere estar en forma permanente, es estar en forma permanente en tanto de los procesos, concluyendo pronunciamientos internacionales y nacionales. Entonces, debe conocer normas locales y normas internacionales, también los requerimientos legales. Entonces, para hacer una auditoría no solo es saber controllar, hay también normas internacionales, también hay que saber lo que es normas legales. También habla de confidencialidad, ¿no? El auditor debe respetar la confidencialidad. O sea, cuando haces una auditoría, te enteras de toda la empresa, entonces, pero no puedes difundir, a menos que exista una obligación legal o profesional para romper esa confidencialidad. También habla de trabajo realizado por otros profesionales. Cuando el auditor delega trabajo a sus asistentes, o sea, a sus auditores juniors, o utiliza trabajos realizados por otros auditores o expertos, él continúa siendo responsable de informarse y expresar una opinión con respecto a la información financiera. Entonces el junior, el supervisor, el senior no firma, el que firma es el socio, porque ¿no? El socio es responsable de la auditoría. El auditor debe dirigir, supervisar y revisar cuidadosamente el trabajo delegado a sus asistentes, ¿no? Debe obtener seguridad razonable de que el trabajo afectado por otros auditores expertos es adecuado para sus propósitos. Entonces él debe revisar, supervisar que esos trabajos delegados a otros auditores o a expertos, que sustentan el trabajo de auditoría esté adecuadamente realizado. También habla de documentación. El auditor debe documentar aquellos asuntos que sean importantes para proporcionar evidencia. No habla de legajos, eso de los legajos, las firmas de auditoría en la estructura de legajos de planificación, ejecución y resumen, ¿no? Entonces, pero dice debe documentar. También habla de que debe planificarse, entonces debe planificar, ¿no? Para planificar dice adquirir un conocimiento del sistema de contabilidad de la entidad, políticas, procedimientos de control interno. Entonces, el conocimiento de la entidad va a ser el riesgo inherente, y del conocimiento del control interno va a ser el riesgo de control, ¿no? Establecer la de confianza que se espera obtener del control interno y determinar y programar naturaleza, oportunidad y alcance, ¿no? La famosa NOW. NOW, naturaleza, qué tipos de procedimientos voy a hacer, oportunidad, cuándo lo voy a aplicar y alcance, cuánto voy a revisar. Entonces, esto está en función del riesgo, ¿no? De los riesgos. La planificación debe seguir desarrollándose y revisando según sea necesario en el curso de la auditoría. Entonces, si bien termino en la primera etapa la planificación, cuando ejecuto puedo seguir cambiando mis estrategias, ¿no? Entonces la planificación sigue aplicándose en el transcurso de la auditoría hasta la emisión del informe definitivo. Evidencia de auditoría, ¿no? Entonces aquí habla de evidencia, dice suficiente, adecuada. La evidencia es suficiente, cantidad de evidencia y competente es, de la evidencia debe ser válida y relevante. Válida, cierta, importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene esta evidencia? Para sustentar mi opinión, dice, mediante la aplicación de procedimientos de cumplimiento. La NIA lo llama prueba de control, ¿no? Pruebas de cumplimiento. Es para la fase de sustantiva, ¿ya? Para la fase de ejecución. También se hace pruebas de cumplimiento en la fase de planificación, ¿no? Entonces, esto es para la fase de ejecución. Y habla también de los procedimientos sustantivos, ¿no? Entonces, procedimientos sustantivos es para obtener esa evidencia de que los datos producidos por el sistema de control están completos, exactos y válidos, ¿no? Y pueden ser dos tipos, ¿no? Que son las pruebas de detalle y pruebas analíticas, ¿no? Entonces, la NIA ya habla de, ¿no? Precisa esto y dice, ¿no? Existen tres tipos de prueba de controles. La norma local habla de procedimientos de cumplimiento y la NIA habla de pruebas de detalle y procedimientos analíticos, sustantivos. Entonces aquí habla pruebas de detalle, de operaciones y saldos, y análisis de relaciones y tendencias, ¿no? Entonces esto es pruebas analíticas, ¿no? También debes conocer, dice, el sistema de contabilidad y el control interno, ¿no? Entonces, si conoces el sistema de contabilidad, ¿no? Entonces va a salir, conoce la entidad, va a salir riesgo inherente, y del control interno va a salir riesgo de control. Entonces, cuando el auditor dice, cuando el auditor debe adquirir la comprensión del sistema de contabilidad y de los controles internos relativos y estudiar y evaluar las operaciones de aquellos controles internos sobre los que desea apoyarse para determinar la naturaleza, oportunidad, alcance de los procedimientos de auditoría. Cuando el auditor llega a la conclusión de que puede apoyarse en ciertos controles, sus procedimientos sustantivos normalmente serán menos amplios, ¿no? Entonces, si hay buenos controles, hará menos procedimientos de auditoría. Si hay malos controles, hará más procedimientos de auditoría.
entonces de ahí viene, ¿no? Y también podría ser diferir en cuanto a su naturaleza y oportunidad de los procedimientos, ¿no? Tipo de procedimiento y cuándo aplicar los procedimientos. Y habla de conclusiones, ¿no? Entonces, conclusiones del auditor y del dictamen. El tema sencillo dice que en base a su evidencia debe emitir una opinión respecto a la información financiera. Esta revisión y evaluación incluye formarse una conclusión global en cuanto, ¿no? Entonces dice, la información financiera se ha preparado para utilizar políticas de contabilidad aceptables, las que se han aplicado constantemente. La información financiera cumple con las reglamentaciones aplicables con requisitos legales y el panorama que presenta la información financiera como un todo es congruente con el conocimiento que tiene el auditor con respecto a la entidad. Si cumple estos tres, más lo que dice existencia de revelación suficiente, ¿no?, de los asuntos importantes relativos a la adecuada presentación de la información financiera, si cumple estos 4 puntos, el dictamen es libre. Si incumple cualquiera de estos puntos, la opinión va a variar, puede ser considerada adversa o me puedo abstener. Por eso dice, el dictamen del auditor debe contener una clara expresión por escrito de la opinión de la información financiera. Una opinión sin salvedad indica que el auditor se ha satisfecho de todos los aspectos importantes de los puntos que se incluyen en el paso anterior, estos 4 puntos. Cuando se emite una opinión considerada o una opinión adversa, o se niega la opinión, o sea, ¿no? Siendo bien, el dictamen del auditor debe establecer de manera clara e informativa todas las razones para ello. Entonces, si incumple alguno de estos 4, si no se cumple unos 4, dice, la opinión va a variar. También esta norma habla de definiciones. Contador público a la persona que posee título profesional nacional, ¿no? Entidad a la persona física o jurídica dedicada a una actividad susceptible de producir recursos e incluir en gastos. Y estados financieros, el balance general, estados de ganancias y pérdidas, resultados acumulados, patrimonio, ¿no?, el estado de evolución del patrimonio, cambios en la situación financiera, actualmente es flujo de efectivo, no. Entonces, ahí hace algunas definiciones esta norma de auditoría. También dice también que es un auditor externo, es independiente de la información financiera y de la entidad. También habla de normas de auditoría, el conjunto de guías y requerimientos relativos a las personas, al contador público, a su trabajo, su dictamen. Y también habla de procedimientos de auditoría, que eso no son procedimientos, son conjuntos de tareas o requerimientos destinados a dar cumplimiento a las normas de auditoría relativos a la dirección del trabajo. Entonces, estas definiciones hacen la misma norma de auditoría 1, ¿no? Entonces, eso es todo lo que son formas resumidas que habla de la norma de auditoría. Ahora vamos a entrar a las normas internacionales de auditoría, las NIAs, ¿no? Entonces hay edición, actualmente uno puede entrar a la IFAC, hay una edición en español del 2017, también hay una edición ya en inglés a la gestión hasta 2018. Aquí está, está en inglés, hasta en español, también hay en inglés, pero ¿cuántas páginas son todos los documentos a nivel internacional? Son 3 volúmenes. El volumen 1 tiene 1253, el volumen 2 tiene 482 y el volumen 3 tiene 122. Entonces estamos hablando tranquilamente de unos 1700 páginas, ¿no? Entonces aquí está la estructura, se llama Manual de Procedimientos Internacionales de Control de Calidad, auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios de la ciudad. De aquí, entonces, con estas normas, para aplicar estas normas, primero hay que cumplir el código de ética. Lo primero que pide. Después, en segundo lugar, hay que cumplir las normas internacionales de control de calidad. Y después, cumpliendo estos 2 requisitos, ya puedes hacer auditorías o revisiones. Las auditorías están con el, ¿no?, viene de el control de calidad viene de la 1 a la 99, su código. Y la auditoría, las NIAs, vienen de la 100 a la 999. Entonces, y de la 100 a la 999 y de la 1000 a la 1999 son sus notas, sus reglamentos a las NIAs. ¿Ya? Aquí habla de auditoría y al lado de la 2000 a la 2699 es una revisión. La revisión es menos que auditoría. Entonces, ¿qué es una revisión? Tal vez se revisa lo más importante, pero la auditoría es profunda, o sea, hace más procedimientos para dar una opinión. Aquí en la auditoría es una opinión positiva, en la revisión se da una opinión en negativo. O sea, que aquí digo
presentan razonablemente, mientras que en el otro, en revisión, digo, no me ha llamado nada la atención, ¿no? Negativo. También tiene sus reglamentos, que son la 2700 a la 2999, ¿no? Sus reglamentos para los encargos de revisión. Estos son para hacer auditorías y revisiones, que hacer información histórica, información pasada. También aquí tenemos los encargos nacionales de distintos auditorías o de revisión, que puede ser a información futura para proyectos, ¿no? Reserva dice que son normas de encargos de aseguramiento. Entonces yo puedo hacer revisiones, ¿no? O auditorías, pero no a eventos pasados, no a información pasada, sino a información futura. Entonces reserva y tiene sus propios reglamentos, ¿no? Y también hay servicios relacionados. Nuestro grupo, que es de la 4000 a la 4699, y sus reglamentos de la 4700 a la 4999, ¿no? Entonces, servicios relacionados. Entonces, nosotros en esta materia solo vamos a ver lo que es las líneas. No vamos a ver tampoco ni la 200, ni el grupo 2000, ni el grupo 3000, ni el grupo 4000. Solo vamos a ver el grupo de 1 al 1000. Aquí tenemos las normas entonces de control de calidad de las firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de estados financieros, así como otros encargos de producto que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. Entonces aquí hay una introducción, hay un objetivo, tiene definiciones, hay requerimientos para hacer control de calidad y hay una guía de aplicación. Estos son los requerimientos, son las normas vigentes, aplicables, y mientras las guías son un reglamento a estos requerimientos. Si uno ve aquí, aplica, ¿no? Dice, en el requerimiento dice aplicación y cumplimiento de requerimientos aplicables, y aquí la guía también dice aplicación y cumplimiento. Entonces, este requerimiento que está arriba, aquí abajo, ¿no? Explica a más detalle elementos de un sistema de control de calidad. Aquí dice en forma puntual y aquí explica en forma más detallada los elementos. Entonces, sería su aclaración a los requerimientos. Y al final dice que se documenta todo el sistema de control de calidad, ¿no? Entonces aquí también dice, entonces todo esto es un sistema de calidad. Entonces esto es para una firma de auditoría, ¿no? Para una firma de auditoría que haga auditorías, ¿no? Revisiones o lo que son otros encargos, otros servicios relacionados, ¿no? Para una firma de auditoría. Por si acaso esta norma de control de calidad está en revisión, hay proyectos para cambiar. Hay un proyecto para cambiar, está en revisión, en la FAC lo puedes revisar. ¿Cuál es el objetivo de esta norma de control de calidad? Dice que ¿no? El objetivo de la firma es el establecimiento y el mantenimiento de un sistema de control de calidad que le proporcione una seguridad razonable de que la firma de auditoría y su personal cumplan las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Entonces, su objetivo es que, ¿no? que cumplan las normas profesionales, los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Y los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios de los encargos son adecuados en función de las circunstancias, en función de las evidencias. Entonces, es una norma de control de calidad, ¿no? Para que los productos sean de calidad, ¿no? Sus productos, en este caso los informes. Aquí tenemos las normas internacionales, ¿no? Control de calidad, que hemos visto. Después viene el grupo. Esto por si acaso la norma es el código 1 hasta la 99. Después viene lo que es información histórica, auditoría de información financiera histórica. Entonces aquí no hay todavía el grupo 100 a la 199. Directamente están viniendo las dos, ahí están espacios. Entonces viene principios generales y responsabilidades que están las normas, la NIA 200, la 210, 220, 230, 240, 250, cuando dice revisada ha sido modificada. 260 también dice revisada, ha sido modificada, la 265. Entonces estas NIAs vamos a ver en forma más resumida más adelante. Tenemos el grupo 300, evaluación de riesgos, después están los riesgos evaluados. La NIA 300, planificación, NIA 315, identificar valoración de riesgos. 320, importancia relativa, 303, respuestas de la auditoría de los riesgos valorados, 402, lo que es consideración de auditorías relativas a una auditoría que autoriza una organización de servicio, y 450, lo que es evaluación de las 5 secciones identificadas durante la organización de auditoría. Entonces, este es el grupo 300 hasta el 499. El grupo 500 es evidencia de auditoría, que
tenemos todo lo que está, todas las evidencias, y el grupo 600, utilización de trabajo de otro. Aquí incluye consideraciones especiales, ¿no? A 600, auditorías, consideraciones especiales, auditoría de estados financieros del grupo, incluido trabajo de auditores de los componentes. Trabajo también 610 habla de lo que es utilización del trabajo de auditores internos o de un experto. Entonces vamos a ver más adelante. El grupo 700 está conclusión informe de auditoría. El grupo 700 habla de opinión limpia, considerado, o son párrafos de énfasis, ¿no? Entonces otros asuntos. El grupo 800 es áreas especializadas, ¿no? Entonces grupos 800 áreas especializadas, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante. Y por si acaso estas NIAs tienen su reglamento, que es del 1000 al 1999, pero ahorita solo hay la 1, la NIPA, la 1 o la 1000. Entonces, ustedes van a ver esto ¿no? En el tomo 2. Vayamos al primero, la NIA 200, Objetivos Globales de Auditoría Independiente y Realización de Auditoría de conforme con las NIA. Si ustedes lean esta NIA, es como leer un resumen de todas las NIA. Hace una relación, cada una de las NIA, cómo se aplican cuando se hace una auditoría de acuerdo a las NIA. Pues esta NIA trata de las responsabilidades globales que tiene un auditor, independientemente cuando se realiza una auditoría de estados financieros de conforme con las NIA. En particular establece los objetivos globales del auditor independiente y explica la naturaleza y alcance de una auditoría diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos. Explica también, dice, el alcance, la aplicabilidad, la estructura de las NIAs e incluye requerimientos que establecen las responsabilidades globales del auditor independientemente de todas las auditorías, incluida la obligación de cumplir las NIAs. En adelante, el auditor independiente se lo damos al auditor. Entonces, esto hace un resumen, dice cómo debes aplicar las NIAs para hacer una auditoría de estados financieros cumpliendo las NIAs. Y aquí está su índice, entonces está su requerimiento, y aquí está su guía de aplicación. Entonces, guía de requerimiento, ¿no? Requerimiento de ética, entonces hay que cumplir código de ética, escepticismo profesional, juicio profesional, evidencia suficiente y adecuada, ¿no? Nuestra norma habla de evidencia competente y suficiente, y aquí a nivel internacional habla de suficiente y adecuada. Entonces, adecuada equivale a competencia, ¿no? Entonces, aquí está la guía, ¿no? Su guía de aplicación de estos requerimientos. También tiene objetivos, definiciones, requerimientos. Entonces, la NIA 210 es acuerdo a los términos del trabajo. Entonces, esto trata de las que tiene el auditor cuando uno acuerda trabajos de auditor con una dirección o cuando proceda con un responsable de gobierno. Entonces, en otras palabras, esta NIA trata de poner las responsabilidades que tiene el auditor con de la empresa. Eso que tiene uno, ¿no? Si quieres responsabilidad tiene la empresa, que tiene la responsabilidad tiene el auditor. Entonces, la NIA 200 trata de los aspectos relacionados con la aceptación del encargo que se encuentra bajo control del auditor. Entonces, es cuando uno hace auditoría con una empresa y si no firmara un contrato, entonces uno manda esta carta compromiso, se llama una carta que vale un contrato, ahí se dice cuáles son los después de la empresa, cuáles son los después del auditor y cuánto se lo va a cobrar, ¿no? Inclusive hay clases de entrega, hay modelos de carta compromiso. Entonces, eso es más o menos lo que trata esto, porque de acuerdo a los términos del encargo de auditoría. Y aquí tienen los requerimientos y su guía de aplicación, y aquí hay un ejemplo de una carta, ¿no? Carta de encargo de auditoría, ¿no? Aquí también hay una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Condiciones previas al estudio, de acuerdo al tema del encargo, auditorías de clientes, ¿no? Aceptación de la modificación. Entonces, yo para aceptar un encargo, yo tengo que aceptar al cliente, aceptar lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, de eso trata. Control de calidad de auditoría de estados financieros. Entonces, lo que hemos visto en la norma integral de control de calidad, uno era para la firma, esto es para la auditoría de estados financieros, ¿no? Entonces, es un control de calidad para cuando uno hace auditoría de estados financieros. Trata de las responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación a los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. Esto es para la auditoría de estados financieros. También trata de cuando proceda de las responsabilidades del revisor del control de calidad del encargo. Esta medida debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables. Entonces, hay que también considerar el código de ética. Aquí tiene sus requerimientos.
y también tiene su guía de aplicación. Ustedes lo pueden ver a detalle en el documento de las NIAs, ¿no? Bueno, la NIA 230 habla de documentación de auditoría, ¿no? Dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. En el anexo se enumeran otras NIAs que contienen requerimientos específicos. Los requerimientos específicos de documentación de otras NIAs no limitan la aplicación de esta NIA, ¿no? Entonces, esta NIA habla de cómo documentar la auditoría de estados financieros. Y aquí habla para qué sirve, ¿no? Dice, la documentación de auditoría que cumpla los requerimientos de esta NIA y los requerimientos específicos de otras NIAs, ¿no? Aplica proporciona evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor. Y evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de cómo con las NIAs y los requerimientos legales aplicados. Entonces, esto da una evidencia de cómo, ¿no? Yo tengo que tener evidencia de que se han cumplido las NIAs y otros requerimientos legales y también que sustenta mi conclusión general, ¿no? Entonces, en esta NIA habla por si acaso del tiempo, la compilación del archivo final. Dice, habla de archivo, no habla de legajo, ¿no? Entonces, archivo final. Entonces, los archivos pueden ser 1, 2, 3. Aquí, normalmente los auditores han clasificado los auditores legajo de planificación, legajo de ejecución, legajo de resumen, legajo permanente. No deben no excede habitualmente los 60 días en la fecha del informe. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo hago la auditoría, pero no tengo tiempo para referenciar, organizar, ponerle un orden, digamos. Entonces, yo emito mi informe y tengo 60 días para organizarlo. Mis evidencias de auditoría, referenciar, correferenciar demás cosas y para que esté adecuadamente entendible, ¿no? Tengo un plazo de 60 días, es lo que sugiere esta. Y aquí está, ¿no? Preparación oportuna de los documentos, los requerimientos, ¿no? Documentación de los documentos de auditoría aplicados, de la evidencia de auditoría, compilación del archivo final, ¿no? Y entonces aquí hay una guía de aplicación, inclusive hay un anexo de requerimientos específicos de documentación de auditoría en otras NIA. Entonces, esto es una NIA que establece cómo documentar la auditoría de estados financieros. La NIA 240 es responsable del auditor en relación a los estados financieros respecto al fraude. Entonces, siempre es eso de que exista fraude en los estados financieros. Entonces, hace una relación, dice en concreto, ¿no? Una relación, esta norma, respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla el modo de aplicar la NIA 315. La NIA 315 es identificación y valoración de riesgo. Y la NIA 330 es respuesta al riesgo. ¿Qué procedimiento? En función del riesgo, identifico qué procedimientos voy a hacer. Eso dice que esta NIA está haciendo. Desarrolla cómo voy a aplicar la NIA 315 y la NIA 330 respecto a cuando hay fraude que puede originar una incorrección material, ¿no? En los estados financieros. ¿Qué es un fraude? ¿No? De carácter del fraude, las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. Fraude es intencional, error es no intencional. El factor que distingue el fraude del error es su acción subyacente, que da lugar a la incorrección de estados financieros, sea o no intencional. Si es intencional, es fraude. Si no es intencional, es un error. Entonces, aquí habla de las responsabilidades en relación a la prevención y detección del fraude. Entonces, los responsables del gobierno, la entidad de la dirección son los principales responsables de la prevención y detección. Entonces, la entidad es responsable de la prevención y detección de la fraude, la entidad. Y el auditor que realiza una auditoría de conforme con la NIA es responsable de la obtención de una seguridad razonable. No tengo seguridad absoluta. Si hay un fraude perfecto, muy perfecto, tal vez no lo descubra. De que los estados financieros considerados en su conjunto estén libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, incluso aunque la auditoría sea planificada y ejecutada adecuadamente. Aunque esté bien hecho la auditoría, puede ser que tampoco descubra. Siempre dice riesgo. Y aquí habla de las definiciones, ¿no? Fraude es un acto intencional, ¿no? Para engañar, para obtener ventajas para sí mismo en forma injusta, en forma ilegal.
¿Qué son factores de riesgo? Hechos o siglas que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporciona una poder para cometer fraude. Entonces, aquí están, dice, puede haber un indicio o factores de riesgo, ¿no?, sobre un incentivo o elemento de presión para cometer el fraude o oportunidad para cometer fraude. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? Ejemplo, hay una empresa que no vende mucho, pero siempre tiene ganancias, utilidad. Entonces hay un factor de riesgo, puede haber un error o fraude. O hay empresas que vende tanto, pero siempre saca pérdidas en sus estados financieros. Entonces un factor de riesgo, de fraude. Entonces, algunas características. Cuando el fraude puede originar dos componentes. O sea, el fraude dice, conlleva siempre la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer, o como la percepción de una oportunidad para llevarlo a cabo el fraude, o existe cierta racionalización del acto. ¿Qué origina el fraude? Información financiera fraudulenta, que la información sea no real, que la información sea no exacta, o apropiarse de activos, apropiación indebida de activos. ¿Qué es apropiarse de activos? Llevarse plata, activos fijos, cuentas por cobrar, todo. Entonces el fraude origina dos: información financiera fraudulenta y malversación de activos. Información financiera fraudulenta, que la información no es real, o malversación de activos, apropiarse de activos, que sea caja, bancos, inventarios, cualquiera, pero en forma intencional. Aquí está el famoso triángulo del fraude: incentivos o presión para cometer el fraude, vivir más allá de sus medios o presión para lograr resultados positivos, oportunidad percibida para hacerlo. Y el otro es actitud o racionalidad. ¿Qué habla de incentivo o presión? Ejemplo, ¿no?, vivir más allá. Hay personas que les gusta tener muchas cosas, pero entonces para tener esas cosas sus ingresos no les alcanzan, por lo tanto tienen que hacer fraude porque tienen incentivo para cometer fraude, o sea, tienen como puedo decir, quieren vivir más allá de sus ingresos. O presión. A veces el jefe te presiona para que cometas un fraude, esta presión, entonces hay una presión de afuera, o presión interna, o presión de la familia. Dices, yo quiero vivir mejor, si no me das este comer, te dejo. Entonces, para que no lo deje a la pareja, entonces comete fraude para darle los gustos a la pareja. Entonces hay una presión interna, puede haber presión externa, o sea, vivir más allá de sus medios, o presión para cometer fraude. Otra oportunidad: si no hay control, vas a cometer fraude. Ejemplo, siempre pongo el ejemplo: ustedes están dando un examen y se sale el docente que hace muchos copias, porque hay una oportunidad, porque no hay el control, no pueden cometer fraude. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, cuando las empresas venden productos y tienen que facturar, y cuando no está el SIN presente, entonces te preguntan con factura, sin factura, ¿no? Entonces ahí uno puede para cometer fraude, ¿no? Entonces, si no hay control, puedes cometerle un fraude, puede haber un fraude. O actitud irracional son valores de la persona. Aunque tengas recursos, la empresa, si le gusta ser fraudulenta, va a ser fraude, aunque no. O sea, está en su gen. Eso es sus valores éticos de la persona. Sus valores éticos de la persona. Entonces, este es el famoso triángulo del fraude: incentivo o presión para cometer el fraude, oportunidad percibida para hacer el fraude si no hay controles, o actitud o racionalización del fraude, sus valores de la persona. Si la persona es fraudulenta, va a ser fraude, aunque tenga todos los recursos, igual va a ser. Y aquí está, ¿no?, los requerimientos. Aquí están los requerimientos que tienen, y hay definiciones además, ¿no? Y aquí está su guía de aplicación, cómo se aplican esos requerimientos. Y hay ejemplos de factores de riesgo, ¿no? Ejemplos de anexo 1, anexo 2, y aquí pone ejemplos para tomar en cuenta en cualquier auditoría de estados financieros. La NIA 250, consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría. Entonces, ¿qué trata de esto en términos sencillos? En una auditoría de estados financieros, sí o sí debo considerar las normas legales que sean aplicables a una auditoría de estados financieros. Por ejemplo, estoy haciendo una auditoría
una empresa, debo considerar la ley 843, todos sus decretos y reglamentos, son normativos de directorio. Entonces, sí o sí debo tomar en cuenta porque puede afectar la no aplicación de una norma legal, puede originarle multas, puede originarle pasivos. Entonces, por eso dice que debo aplicar ¿no? Debo considerar las normas legales en toda auditoría de estados financieros. De eso trata esto. Porque puede originar multas, litigios, tener otras consecuencias para la entidad que pueden tener un efecto material en los estados financieros. Aquí está. Los requerimientos que pide la NIA y tiene lo que es la guía de aplicación de esos requerimientos. La NIA 260, comunicación con los responsables de gobierno de la entidad. ¿De qué habla? Habla de que el auditor debe comunicarse con los responsables de gobierno permanentemente, debe comunicar oportunamente todos los hallazgos o aspectos negativos o hallazgos que tuvieron, ¿no? Entonces dice que debe comunicarse, no es que al último comunica, dice, trata de las respuestas que tiene la autoridad de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría de estados financieros, aunque la presente NIA se aplica con independencia de la dimensión o estructura del gobierno de la entidad, su aplicación presenta particularidades cuando todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección y en caso de las entidades cotizadas, esta NIA no establece requerimientos relativos a la comunicación del auditor con la dirección de una entidad o con sus propietarios, a menos que sean a la vez responsables de gobierno. Entonces debe haber una comunicación, dice, con los responsables de gobierno. Entonces, y habla aquí del proceso de comunicación, ¿no? Los requerimientos, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué cuestiones que se deben comunicar? Entonces, se comunica todo lo importante, ¿no? Entonces hay una guía de aplicación, inclusive hay anexo 1 y anexo 2, ¿no? Entonces, aquí. La NIA 265, ustedes han debido escucharlo, ¿no? En las materias de auditoría, las famosas deficiencias. Las deficiencias y excepciones. ¿Qué es una deficiencia? Puede ser algo que no afecta a la opinión, que es una excepción que afecta a la opinión. Los dos pero son hallazgos de auditoría. Una deficiencia y una excepción son hallazgos de auditoría. ¿No? Entonces, esta NIA habla de la comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables de gobierno y de la dirección. ¿Qué es un responsable de gobierno? Por ejemplo, sería un directorio. ¿Qué es la dirección? La gerencia. Entonces, trata de la responsabilidad que el auditor tiene de comunicar todas las deficiencias que identifican en la auditoría a los responsables del gobierno y a la dirección. De eso trata. Inclusive puedo encontrar esas deficiencias en la planificación, por eso trata, dice aquí. Esta NIA no impone responsabilidad adicional al auditor con respecto a la obtención del conocimiento del control interno y del diseño y la realización de pruebas de controles más allá de los requerimientos de la NIA 315 y NIA 330. ¿Qué es la NIA 315? Que es identificación y valoración de riesgos. ¿Qué es la NIA 330? Respuesta a los riesgos. ¿Qué son los procedimientos de auditoría? Entonces, esta NIA trata de cómo debe comunicar el auditor las deficiencias de control interno. Entonces, inclusive ¿qué es deficiencia? Dice que hay deficiencia cuando un control está diseñado, se implementa, opera de forma que no sirve para poner. Está diseñado pero falla en la aplicación. Eso es. Está diseñado un control pero falla en la aplicación. O no existe un control necesario que debe ser diseñado. Entonces, uno es falta de diseñar o el otro es que el control no está funcionando. Esas son las dos deficiencias. Solo por eso dos se originan las deficiencias, porque falla un control o falta diseñarse un control. Y también habla de deficiencia significativa. ¿Qué es una deficiencia? Deficiencia o conjunto de deficiencias en el control interno que según el curso profesional de ahorita tiene la importancia suficiente para merecer la atención de los responsables del gobierno de la entidad. Ejemplo, hago un arqueo de caja, una empresa grande, encuentro un faltante de 10 pesos. Faltante es una deficiencia, pero será importante, será significativo. Algo haré la gerencia, si le informo que falta 10 pesos, tal vez no haga nada. Entonces no es importante. Solo se debe comunicar todas las deficiencias significativas que merezcan la atención de los responsables de la entidad. Y aquí está su índice. La NIA 300 habla de la planificación de la auditoría de estados financieros. Siempre se debe planificar, de eso trata esta NIA, que se debe planificar la auditoría de estados financieros. Aquí tiene su requerimiento y tiene su guía de aplicación. Entonces, inclusive aquí habla de actividades preliminares.
¿Qué son actividades preliminares? Antes de planificar, yo debo aceptar al cliente, aceptar el trabajo y cumplir código. Si cumplo los tres, planifico. Si no cumplo los tres, no planifico, no inicio la planificación. La NIA 315 habla de identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Entonces, yo conozco la entidad y su entorno, de ahí van a salir riesgos inherentes. Entonces, si uno dice, trata de las responsabilidades que tiene el auditor de identificar y valorar riesgos de incorrección material de los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y del entorno, de ahí va a salir riesgo inherente, incluido el control interno, de ahí va a salir riesgo de control. Y aquí están los requerimientos y la guía de aplicación de esta NIA 315. La NIA 320 habla de la importancia relativa, otros se llaman materialidad también, en la planificación y ejecución de auditoría de estados financieros. Entonces, aquí se define, a mayor riesgo, baja la materialidad, a menor riesgo, sube la materialidad. Entonces, se define una materia a nivel de auditoría y también una materia a nivel de ejecución de auditoría, a nivel de rubros, componentes. Entonces, esta NIA 320 dice, trata de las responsabilidades que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y en la ejecución de auditoría. ¿Dónde se planifica? ¿Dónde se define la importancia? En la fase de planificación. Ese importancia que planifica, ¿dónde le aplico? En la fase de ejecución. Entonces, y al final habla también de la NIA 400, explica el modo de aplicar la importancia relativa. Si hay ajustes no registrados por la entidad, yo debo evaluar en la NIA 450 para ver si afecta o no a los estados financieros, ¿no? Esas incorrecciones no corregidas sobre estados financieros. Y aquí tienen los requerimientos y la guía de aplicación. La NIA 330 son respuestas a los riesgos. ¿De qué trata en términos sencillos? En la NIA 315 identifico riesgos y valoro los riesgos. Si los riesgos son altos, debo darles respuesta al riesgo. Debo hacer procedimientos de auditoría para ver si esos riesgos se han convertido o no en los estados financieros. Es los procedimientos de auditoría que voy a definir en función del riesgo, en función de la NIA 315. Por eso dice respuesta del auditor a los riesgos valorados. Y habla, ¿qué procedimientos puedo tener? Habla de tres tipos de procedimientos. Procedimientos sustantivos, los sustantivos tienen pruebas de detalle y pruebas analíticas, o procedimientos analíticos, y pruebas de control. Entonces tenemos tres procedimientos de detalle, procedimientos analíticos, pruebas de control. Los procedimientos sustantivos se dividen en dos, ¿no? De detalle y analítico. ¿Cuál lleva más tiempo? El de detalle. ¿Cuál lleva menos tiempo? Analítico. ¿Cuándo se aplica prueba de controles? Cuando los controles de la entidad están funcionando, entonces yo puedo revisar controles de un rubro y con esa revisión de los controles puedo establecer que no hay errores ni fraudes importantes que puedan afectar a los estados financieros. Normalmente se combina, cuando hago pruebas de controles, combino con pruebas analíticas. Pero si los controles no funcionan, yo no puedo hacer pruebas analíticas, tengo que hacer pruebas de detalle, eso lleva mayor tiempo. Y aquí está sus requerimientos de esta NIA y la guía de aplicación. La NIA 402, consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicio. ¿Qué es en términos sencillos? Actualmente muchas empresas, por ejemplo, ya no tienen su contador en la empresa, sino han contratado una firma consultora que lleva su contabilidad. Entonces, los riesgos no solo están en la empresa, también puede estar en la consultora que lleva ese servicio de contabilidad. Entonces, yo debo evaluar riesgos en la empresa y también debo evaluar los riesgos en la consultora. Hay otras empresas contratan la declaración de impuestos a un tributarista especializado en tributos. Entonces, ¿yo qué hago? Estoy haciendo la auditoría en la empresa, entonces evalúo los riesgos en la empresa y también tengo que ver los riesgos de lo que ha contratado, que está en un tributarista, porque también ahí puede cometerse fraude. De eso trata. Consideración de auditorías relativas a una entidad que utiliza una organización de servicio, ha contratado los servicios de otras personas para hacer ciertas actividades que tienen que ver con los estados financieros, declaración de impuestos, llevar contabilidad, hacer administración de activos fijos, o otros contratan inclusive al control del personal. Entonces de eso trata, es el término sencillo, ¿no? Aquí está su requerimiento y aquí está su guía de aplicación. Entonces
cuando hagamos auditoría hay que tomar en cuenta esto, dependiendo, digamos, si aplica o no, ¿no? Si en una auditoría veo que ha contratado para llevar la declaración de impuestos a una consultora de empresa, entonces yo debo ir a la NIA para ver si está cumplida. La NIA 450 dice evaluación de las incondiciones identificadas durante la realización de una auditoría. ¿De qué trata en términos sencillos? El auditor encuentra ajustes, o sea, ajustes de auditoría, ajustes. Si la entidad los registra, ya no hay problema, ya no hay ningún efecto al estado financiero. El problema es de los ajustes que ha propuesto el auditor y no las ha registrado la entidad. Entonces yo debo evaluar ese impacto. Ese impacto debo evaluar. Si ese impacto material tal vez afecte la opinión. Por eso dice aquí, trata de las responsabilidades que tiene el auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría y en su caso, las incorrecciones no corregidas en los estados financieros no han sido ajustadas por la entidad. Entonces puede afectar a la NIA 700. En vez de ser una opinión limpia, tal vez va a ser otra opinión, ¿no? Entonces tengo que evaluar. También la NIA 320 trata de las responsabilidades que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa. También tengo que ver si ese ajuste que falta registrar, si está por debajo del importancia relativo o encima de la importancia relativa. Si está por encima, va a afectar a la opinión. Si está por debajo, no va a afectar a la opinión, pero va a ser tal vez una deficiencia que se me incluye en el informe de control interno. Ya sabemos aquí, es que es una incorrección, diferencia entre la cantidad, clasificación o presentación e informaciones reveladas respecto a una partida de estados financieros y cantidad, clasificación, representación o revelación de información requeridas respecto a dicha partida de conforme con el marco de información financiera. ¿Qué es? Encuentro un error y comparo qué dice la norma. Estoy analizando, por ejemplo, veamos a lo que es depreciación de activos fijos. Estoy viendo, evaluando edificaciones y veo la depreciación. Ya han depreciado en 10 años las edificaciones. Voy a la norma, dice 40 años. Eso es una incorrección directa. Eso sería. Lo que encuentro comparo con una norma, una norma, una información de que respecto a la partida, dije, un marco de referencia, dice, marco de información financiera aplicable. Eso es incorrección. Reviso, comparo, si hay diferencias, es una incorrección. ¿Qué es una incorrección no corregida? Incorrección es que el auditor ha acumulado durante la realización de una auditoría y que no ha sido corregido por la entidad. Entonces yo tengo que ver si estas incorrecciones no corregidas son materiales. Si son materiales, afecta la opinión. Si no son materiales, no afectará la opinión. Y aquí habla de la NIA 450, su contenido, extraer sus requerimientos y guía de aplicación. La NIA 500 habla de evidencia de auditoría. Entonces, esta, ¿no? dice, explica lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de las responsabilidades que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de suficiente y adecuada. En Bolivia es suficiente y competente, pero adecuada equivale a competencia. Entonces, de eso regula todo lo que es evidencia de auditoría, la NIA, ¿no? NIA. Y aquí está, ¿no? Evidencia suficiente y adecuada, guía de los requerimientos y la guía de aplicación. La NIA 501, evidencia de auditoría de consideraciones específicas para áreas determinadas. En esta NIA ya determina los procedimientos que se debe hacer, para lo que es, por ejemplo, en este caso hay procedimientos para hacer existencias, litigios y información de segmentos. O sea, ya para 3 componentes o 3 segmentos de la auditoría ya han dado qué se debe hacer para existencias, o sea, ya hay procedimientos de auditoría mínimos que deben aplicar, para litigios que son juicios o para los segmentos. Para eso ya están definidos, es la primera que tiene la 501. Si ustedes ven, a todos eran 510, 210, 220, esta es la 501, el primer reglamento. Entonces, aquí hay requerimientos, procedimientos para hacer existencia, para litigios y reclamaciones, y hay para información positiva, y hay procedimientos. Entonces, aquí están los requerimientos, y aquí está su guía de aplicación. La 505 es confirmaciones externas. Entonces, normalmente cuando se hace auditoría, uno debe hacer confirmaciones afuera, por ejemplo, a bancos, a clientes, de eso trata. Reglamenta cómo debe hacerse las confirmaciones. Y dice que la evidencia obtenida de una confirmación es más competente que la evidencia obtenida de fuente interna. Eso dice. Entonces, dice la evidencia es más confiable cuando existe
en forma de documento, ya sea en formato papel, soporte electrónico o otro medio. Entonces, a veces te mandan las confirmaciones en forma escrita. Actualmente la banca, por ejemplo, te manda la confirmación bancaria directamente por correo electrónico, ya no te manda en papel como antes. Entonces, pero dice que es confiable y puedes verificar llamando al banco, ¿no? Aquí están los requerimientos y hay la guía de aplicación de las confirmaciones externas. También tenemos la NIA 510, encargos iniciales de auditoría, de apertura. En otras palabras, en términos sencillos, cuando yo hago una auditoría de estados financieros, yo debo revisar los saldos de apertura. ¿Por qué? El año anterior tal vez caja ha cerrado con $500,000 y tal vez han aperturado solo con 50,000. Y puede haber, en esa apertura, puede haber un fraude de 450,000 que puede afectar los saldos. Entonces yo debo verificar los saldos de apertura si coinciden con los estados financieros del año anterior que ha sido auditado, porque puede haber errores o fraudes en la apertura, o puede ser intencionalmente o fraudulentamente, o un error no intencional, porque a veces los sistemas se informan directamente en la apertura y a veces está mal el programa y puede haber mal, no, los saldos pueden no arrastrar correctamente los saldos del año anterior. Entonces, eso es en términos sencillos. Revisa los saldos de apertura. Y aquí están sus requerimientos y la guía de aplicación. También habla de la NIA 520, procedimientos analíticos. ¿Qué son los procedimientos analíticos? Análisis horizontal, análisis vertical, índices financieros, ¿no? Pruebas globales, esos son los procedimientos analíticos. Entonces, para ser procedimiento analítico yo debo tener buen control interno. Buen control interno. Si no hay buen control interno, la información que genera no es confiable, por lo tanto los procedimientos analíticos no van a ser confiables, sus resultados no van a ser confiables. Por ejemplo, análisis horizontal, análisis vertical, las variaciones. Si los datos no fueran confiables, esas variaciones no son confiables, ¿no? Entonces, de eso trata. O sea, los procedimientos analíticos sustantivos, porque también, ¿no? Esto es para lo que es ya la fase de ejecución, porque también se aplica la procedimiento analítico en la fase de planificación, para identificar riesgos. Por eso habla aquí de la NIA 315, para valorar riesgos y respuesta a riesgos, la NIA 330. Ahí en la fase de ejecución se aplica. Entonces, los procedimientos analíticos se aplican en la fase de planificación y en la fase de ejecución. ¿Y de dónde viene analítico? De análisis financiero, análisis horizontal, vertical, índices financieros, pruebas globales, ¿no? A efectos de esta NIA, el término procedimiento analítico significa evaluación de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, en la medida necesaria, la investigación de las variaciones o de las relaciones identificadas sean incongruentes con otra información o que difieran de los valores esperados de un importe significativo. En otras palabras, es comparar datos financieros y no financieros, como se hace lo que es análisis financiero, ¿no? Se compara, por ejemplo, solvencia, ¿no? Que es activo corriente sobre pasivo corriente, entonces, o lo que es rentabilidad, utilidad sobre patrimonio. Entonces o puede ser también, dice, datos no financieros, ¿no? Entonces también puedo hacer datos no financieros. Una prueba global, por ejemplo, cantidad vendida por precio me va a dar las ventas. Eso es financiero, el precio y cantidad vendidas no financiero. Y eso al final me va a dar un resultado financiero. Y aquí están los procedimientos analíticos sustantivos, o sea, los requerimientos y su guía de aplicación. Muestreo. Normalmente en auditoría no se revisa todo. Entonces hay una NIA que se llama NIA 530, muestreo de auditoría. Entonces se debe aplicar un muestreo y este muestreo solo se aplica para pruebas de detalle y prueba de control. No se aplica para pruebas analíticas, porque las analíticas son índices, pruebas globales, análisis horizontal, vertical. No se aplican, solo se aplican para pruebas de controles, pruebas de detalle, los muestreos, ¿ya? Y habla de varios tipos de muestreos estadísticos, no estadísticos, ¿no? Entonces, esta NIA habla de todo lo que se debe aplicar de muestreo en una auditoría de estados financieros. Y aquí está sus requerimientos y su guía de aplicación. Inclusive tiene ejemplos cómo se deben aplicar los muestreos. La NIA 540, auditoría de estimaciones contables e información relacionada a revelar. Entonces, ¿de qué trata en términos sencillos? Cuando hace una auditoría a los estados financieros, muchos datos son estimaciones. Por ejemplo, la depreciación, la previsión para cuentas incobrables, la previsión para obsolescencia de inventario, lo que es
previsión para contingencia. Todos esos saldos son estimaciones. Entonces yo como auditor debo evaluar si esas estimaciones son razonables y si están reveladas adecuadamente a los datos financieros. De eso trata. Entonces yo debo identificar cuando evalúo si hay riesgo de errores en las estimaciones con la NIA 315 y si hay riesgo aplico la NIA 330, respuesta al riesgo. Y si no han sido corregidas, si hay errores o fraudes en las estimaciones, aplico la NIA 450, que es la importancia, lo que es ver el efecto en los estados financieros. Y también aplico la 500, que es evidencia de auditoría. Entonces, de eso trata. O sea, esta NIA 540 revisada. Aquí están los requerimientos y están los que es la guía de aplicación. Partes vinculadas. También hay partes vinculadas. ¿Qué es una parte vinculada? Es una empresa que tiene otra empresa dependiente. Entonces, sus transacciones que entre ellos puede haber errores o fraudes entre ellos, porque el dueño es el mismo de la otra empresa. Entonces, puede haber, es vinculado. Por ejemplo, Cobose de Cochabamba, la empresa cementera, tiene empresa Opinión, tiene lo que es Cobose Hormigón, sus transacciones son vinculadas. Entonces, dice que puede haber errores o fraudes en esa transacción. Entonces, yo debo tener más cuidado en esas transacciones porque el Cobose es el dueño de las otras empresas. Por lo tanto, puede haber errores o fraudes intencionales. Entonces, yo debo revisar, esas transacciones con partes vinculadas. Entonces, yo debo, de acuerdo a la NIA 315, deben identificarlos y valorar los riesgos y también debo poner después del riesgo, la 300, qué procedimiento voy a hacer. Y también considero la NIA 240, porque puede haber alta probabilidad de que haya fraudes en esas transacciones entre partes vinculadas. Aquí están los requerimientos y está lo que es guía de aplicación. Hechos posteriores al cierre. Entonces, ¿qué es? Ejemplo, ¿de qué trata en términos sencillos? Yo cierro los estados financieros el 31 de diciembre y emito mis estados financieros definitivos en marzo. Entonces, cuando emite en marzo, recién puedo, como emito, hay un periodo de 3 meses, entonces va a haber lo que es hechos posteriores que puedan afectar a los saldos de los estados financieros. Por ejemplo, hay un cliente que ha fallecido el 31 de diciembre, yo me entero recién al mes que ha fallecido, porque tenía plazo a 60 días. Entonces, si tenía plazo de crédito a 60 días, yo al mes me entero al 30 de enero. Como ha fallecido el 31 de diciembre, antes del cierre, eso su cuenta por cobro ya se ha deteriorado. Por lo tanto, debo crear una previsión. Eso es un ajuste tipo 1. O ha ocurrido un incendio en enero, febrero, y mis estados financieros los publico en marzo. Por lo tanto, eso es un hecho posterior tipo 2. El coronavirus para los estados financieros, que se llama estados financieros 31 de diciembre del 2019, el coronavirus en Bolivia ha entrado en marzo. Por lo tanto, y si no han emitido sus estados financieros hasta marzo, es un hecho posterior tipo 2, debe ser revelado en los estados financieros. Inclusive, si hay empresas que no han emitido estados financieros, se van a emitir recién en abril, y por el efecto del coronavirus, esa empresa va a quebrar tal vez, entonces va a afectar la opinión. Entonces, son hechos posteriores que pueden afectar a los estados financieros y deben ser revelados o ajustados dependiendo de si es tipo 1 o tipo 2. De eso trata esta requerimiento, guía de aplicación, ¿no? Y otras anotaciones, requerimientos y la guía de aplicación. Tenemos la NIA 570, empresa en funcionamiento. Yo como auditor debo revisar que la empresa esté en funcionamiento. Nosotros tenemos un principio contable que es empresa en marcha. Si cumple ese principio, la opinión va a ser limpia. Si no cumple ese principio, va a afectar la opinión. Entonces va a revelar como un párrafo en forma de opinión lo que es empresa en funcionamiento. De eso trata. Yo debo revisar que la empresa esté en funcionamiento, ¿no? Entonces están sus requerimientos y su guía de aplicación. La NIA 580, manifestación de las escritas, que se llama carta de gerencia. Cuando yo como auditor estoy haciendo una auditoría de estados financieros, la empresa me tiene que dar una carta de gerencia, una manifestación escrita que me ha dado toda la información, que he tenido acceso a todos los documentos, que he tenido acceso
a todo el personal que yo he requerido. O sea, en otras palabras, tiene que certificarme que me ha dado acceso a todos los documentos y me ha dado todos los documentos. El momento que no me dé esa carta, esa manifestación escrita, yo me puedo abstener de opinar, porque yo no tengo seguridad de que me ha dado todos los estados, todos los datos o toda la información necesaria y todos los documentos. Me puedo abstener. De eso trata. Hay un modelo, por si acaso, en la guía de carta de gerencia. Están sus requerimientos y también su guía de aplicación. La NIA 600, consideraciones especiales, auditoría de estados financieros de grupo, incluido trabajo de auditores de componentes. ¿Qué es esta NIA 600? Trata, dice, esta norma, ¿no? El alcance de esta norma, dice, son aplicables a auditorías de grupo, auditoría de estados financieros. Esta NIA trata de las consideraciones particulares aplicables a auditorías de grupo y concreto a aquellas en las que participan los auditores de componentes. Cuando un auditor involucre a otros auditores en las auditorías de unos estados financieros que no sean de los del grupo, esta NIA puede resultar útil para dicha auditor. Ejemplo, yo estamos haciendo una auditoría a los estados financieros, digamos, una empresa, póngale PIL. PIL tiene, digamos, exporta a otro país y tiene sus almacenes en Perú, o sus almacenes tiene digamos, en Ecuador, solo vende, exporta y tiene sus inventarios ahí. Entonces, yo como auditor tengo dos opciones. Yo como auditor de Bolivia viajar a Perú y a Ecuador, o contratar en Perú y en Ecuador que me auditen esos rubros de inventarios, me lo verifiquen y son auditores de componentes. No es el auditor principal, es el auditor de componentes. Entonces, de eso trata, ¿no? Entonces, sirve normalmente para eso, ¿no? Entonces, como dice, por ejemplo, un auditor puede pedir a otro auditor que presencie los descuentos de la existencia o inspección de activos físicos, ¿no? Situados en otro lugar lejano donde esté auditando. La NIA 600 habla de las, ¿no? ¿No? Aquí está la NIA 600, aquí están sus requerimientos y lo que es sus guías de aplicación, ¿no? Entonces, la 610 habla de la utilización del trabajo de auditores internos. Entonces, los auditores internos no está hablando de la utilización del auditor, sino de sus trabajos. A veces los auditores internos al 31 de diciembre hacen arqueos de caja. Entonces, sus arqueos de caja me pueden servir como auditor externo, sus arqueos de caja me pueden servir como evidencia de los saldos al cierre de ejercicio. Pues ya no necesito hacer arqueos de caja como auditor externo. O a veces toman inventarios, me pueden servir, entonces sus informes, sus documentos me pueden servir como evidencia para mi auditoría. De eso trata esta NIA. Entonces, sus requerimientos y su guía de aplicación. Otro es la NIA 620, utilización del trabajo de un experto del auditor. Utilización del trabajo de un experto del auditor. Esta NIA internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor respecto al trabajo de una persona o organización en un campo distinto de la contabilidad o auditoría. Entonces, no es auditor, ¿no? O sea, no es especialista en auditoría ni en contabilidad, porque se supone que el auditor es especialista en auditoría y en contabilidad. Puede ser, por ejemplo, un analista de sistemas, un ingeniero petrolero. Entonces, si yo estoy haciendo auditoría a yacimientos, necesito un ingeniero petrolero. Estoy haciendo auditoría a la banca, necesito un ingeniero de sistemas para ver todo lo que es transacciones financieras mediante Internet. O estoy haciendo una auditoría a Intel, requiero un ingeniero de telecomunicaciones. Esos son expertos. Y aquí están sus requerimientos y su guía de aplicación. La NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre estados financieros. La NIA 700 habla sobre lo que es opinión limpia. De eso, todo habla sobre y de la estructura del informe de auditoría. La NIA 700 habla de la opinión limpia, de la estructura del informe de auditoría, ¿no? Y si cambia la opinión, dice que hay que ir a la NIA 705. Y si la empresa cotiza en bolsa, hay que aplicar la NIA 701, ¿no? Entonces, de eso trata esta NIA, especialmente la opinión limpia. Tiene su guía de aplicación, sus requerimientos y su guía de aplicación. Inclusive hay modelos, tiene varios modelos de los informes de auditoría. La NIA 701
comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por la auditor independiente, que es una cuestión clave. Esta cuestión clave es algo importante, algún riesgo importante que que identificó la auditoría y cómo he aplicado, cómo lo he tratado ese riesgo, ese hecho. O sea, hay un riesgo y cómo he tratado ese riesgo. Vayamos a la banca. Un riesgo es la cartera. Y cómo he hecho la auditoría, que eso no tengo de la aplicación de eso es cuestión clave. Entonces, esta NIA 701 solo se aplica en dos casos. Cuando la entidad cotiza en bolsa o cuando hay una organización, un ente regulador que lo requiere, ¿no? Y lo ha regulado. Ejemplo, en Bolivia, las cuestiones clave deben aplicar la banca, porque la ASI lo ha solicitado así, lo ha reglamentado. La banca, todo lo que va a ser el sistema financiero debe informar en su informe las cuestiones clave. Entonces, si uno entra a internet y ven los estados financieros de los bancos, especialmente de los últimos 2 años, ya van a encontrar las cuestiones clave. ¿Ya? Cuestiones clave. Y tiene sus requerimientos y su guía de aplicación. La NIA 705, en términos sencillos, habla cuando se da una opinión con salvedad, una opinión adversa y una opinión con abstención de opinión. De eso trata la NIA 705. Cuando modifica la opinión, cuando se modifica la opinión, a salvedad, adversa o abstención de opinión. De eso habla todo lo que es la NIA 705, que no es la NIA 700. Si modifica la NIA 700 o modifica la opinión, pasa a la NIA 705 para dar opinión con salvedad, adversa o abstención de opinión. Y aquí están los requerimientos y aquí tiene el guía de aplicación y tiene varios ejemplos para cada tipo de opinión. La NIA 706 revisada párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones. ¿Qué es un párrafo de énfasis? Un párrafo de énfasis es aquello que está en los estados financieros, en las notas de los estados financieros. ¿Ya? Yo como auditor requiero que esa nota, la nota que está en los estados financieros, requiero que la entidad vaya a leer. Entonces en mi informe de auditoría voy a poner un párrafo de énfasis. De acuerdo a la nota X, digamos, la entidad obtiene un crédito, digamos, ejemplo, un crédito tantos, ¿no? Pagadero a tantos años. Entonces, para que esto lo estoy diciendo, anda a revisar la nota. Esa nota es importante para ti. Lo estoy diciendo, eso es un párrafo. Entonces, llamar la atención al usuario para que vea una nota. Mientras que estas otras cuestiones son los que no están en los estados financieros, pero requiero que se entere. No están en los estados financieros, pero requiero que se entere. Por ejemplo, estoy haciendo auditoría de la gestión 2020 y otro auditor ha hecho auditoría de la gestión 2019, otro auditor. Entonces yo le voy a decir en este párrafo, ¿no? de otras cuestiones, que la gestión 2019 ha sido auditada por otro auditor, cuya opinión es esta, y de tal fecha. Entonces, no están los estados financieros, pero necesito que informar al usuario del informe. Esa es la diferencia. Uno está en los estados financieros y otro no está en los estados financieros, ¿no? Entonces, y los dos yo puedo incluir en mi informe de auditoría, uno como párrafo de énfasis y el otro como otras cuestiones. Y aquí están los requerimientos y la guía de aplicación, y hay varios ejemplos para incluir, ¿no? Cómo son los, cuando tengan párrafos de énfasis o otras cuestiones. La NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros compatibles. Esto se aplica cuando yo hago auditoría a estados financieros comparativos, ¿no? A mí me contratan por 2 años. Si me contratan por 2 años, yo voy a hacer auditoría de los 2 años. Y si me contratan por 1 año, pero los estados financieros son de 2 años, normalmente en Bolivia son de 2 años, entonces igual voy a aplicar la NIA 710. ¿Qué voy a decir? Yo audito el 2020 y la gestión 2019 ha sido auditada por otro auditor. Entonces hay modelos, por si acaso, para esto. Entonces los estados financieros, si son comparativos, además de aplicar la NIA 700 o la NIA 705, debo aplicar también la NIA 710. Esto es para lo que son estados financieros comparativos. En Bolivia todo es comparativo, por lo tanto está plenamente vigente. En otros países tal vez hay estados financieros solo de 1 año.
Entonces, si solo es de un año, no aplica esta NIA, ¿no? Pero si son comparativos los estados financieros como en Bolivia, se debe aplicar sí o sí la NIA 710. Aquí están sus requerimientos y aquí está su guía de aplicación y tiene ejemplos de informes de auditoría. La NIA 720 es responsabilidad del auditor respecto a otra información. Entonces está vigente, ya, por si acaso, que es, habla del informe anual. Entonces, antes uno solo auditaba los estados financieros, Ahora tienes que revisar otra información que contengan esos estados financieros. Por ejemplo, las sociedades anónimas en Bolivia emiten lo que es las memorias anuales. Esas memorias anuales también incluyen estados financieros. Yo debo verificar que esos estados financieros de la memoria anual son los mismos que yo he auditado. Otros publican en internet sus estados financieros como publicidad. Tengo que verificar si esa información, otra información, son los mismos que yo he auditado. Si hay discrepancias, yo debo solicitar que corrijan la otra información. O porque hay duda, ¿cuál es el correcto? ¿Lo que han publicado en otra información o lo que he auditado? Entonces, si hay duda, entonces deben corregir. Si no corrigen, pueden modificar la opinión de mi informe. Puede ser opinión con salvedad, dependiendo del nivel de materialidad. Puede ser con salvedad adversa o inclusive me puedo abstener. Entonces voy a modificar. Entonces, nuevamente se debe revisar en otra información. Si no hay otra información, también se debe incluir en un informe de auditoría que no existe otra información. Entonces, esto es una NIA que antes no se hacía, ahora hay que hacer. Aquí están sus requerimientos y también su guía de aplicación. Y hay ejemplos. Hay ejemplos de modelos de informe que se deben aplicar otra información. Hasta ahí son para hacer auditoría de estados financieros completos. De la 100 hasta el grupo 700 son para hacer auditoría de estados financieros completos. El grupo 800 es todo el 800, la NIA 800, por ejemplo, consideraciones especiales. Auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con marco de información con fines específicos. Los anteriores estados financieros son de propósito general, o sea, con NIAs, normas de contabilidad en Bolivia, con todo. Mientras estos con propósitos específicos. Ejemplo, yo puedo preparar unos estados financieros para propósitos específicos. Puedo preparar, por ejemplo, para liquidar mi empresa. Ya no es con propósitos generales, no es para liquidar la empresa, para fines específicos. Por lo tanto, yo voy a aplicar la NIA 800. Por eso aquí habla de las normas internacionales, las NIA serie 600 a 700 de aplicación para auditores de estados financieros. La presente NIA trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dicha NIA a una auditoría de estados financieros preparados con marco de información fines específicos. Por ejemplo, todo lo que es sistema bancario mezcla normas generales y normas específicas de la ASFI. Entonces, la misma ASFI dice debes aplicar la NIA 700 y también debes aplicar la NIA 800, porque es para fines específicos. Por ejemplo, en el sistema financiero no se actualizan los activos fijos, no se actualiza el patrimonio, no se actualiza lo que es inventarios. Así está normado, entonces, para fines específicos. Entonces, yo debo aplicar la 700 y la 800 cuando hago una auditoría de estados financieros al sistema financiero. De eso trata esta NIA 800, para fines específicos, no es de propósito general. No aplican normas de control interceptar, sino algunas normas que pide algún ente regulador o cambia la política contable para fines específicos. Y aquí están sus requerimientos y la guía de aplicación. La NIA 805 dice consideraciones especiales, auditoría de un solo estado financiero o un elemento, cuenta o partida específica de un elemento financiero o de un estado financiero. Entonces, a mí me dicen, señor auditor, quiero que me lo haga auditoría al balance general, solo al balance, no el resto, solo al balance. Entonces lo audito, pero con la NIA 805. Me dice, señor auditor, quiero auditoría de lo que es inventario. Se lo audito con la NIA 805. Me dice, auditor, quiero que me lo audite lo que es mis gastos de servicios personales. Se lo audito con la NIA
805. O sea, esto es para hacer auditoría de un estado, de un rubro, de una partida, de una cuenta. Quiero que me audite la cuenta por cobrar Juan Pérez. Se lo audita con la NIA 800. Estas NIAs hacen relación también, hacen relación a todas las NIAs anteriores. Y se aplica la NIA 315, aplica la NIA 330, aplica la NIA 340, ¿no? Empiezan a relacionar, ¿no? Pero yo debo citar en mi informe que esto de acuerdo a la NIA 805. Aquí están sus requerimientos y su guía de aplicación. La NIA 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. ¿Qué es eso? De acuerdo a las NIF, los estados financieros cuando se hacen con NIF son voluminosos, tienen 200, 300, 400 páginas. Hasta 500 páginas pueden tener dependiendo del tamaño de empresa con NIF. Entonces los usuarios quieren estados financieros resumidos. Estos estados financieros resumidos pueden ser de 30, 40 o 50 páginas, muy resumidos, pero alguien tiene que auditar que ese resumen es lo más adecuado. Entonces el auditor que ha hecho la auditoría completa debe hacer también auditoría a los estados financieros resumidos. ¿Ya? Debe ser auditoría a los estados financieros resumidos. No puede ser otro auditor. El mismo auditor que ha hecho los estados financieros completos debe ser la auditoría a los estados financieros resumidos. Tal vez en Bolivia no tenemos esa costumbre de aplicar porque muchas empresas no están aplicando todavía NIF, pero muchas empresas sí aplican NIF. Por ejemplo, todo lo que es las empresas transnacionales están aplicando ya NIF. Por ejemplo, Kimberly, Coca-Cola, todas esas empresas que tienen relaciones internacionales, o sea, dependen de otras empresas, aplican NIF. Entonces, cuando los estados financieros son voluminosos, normalmente emiten estados financieros resumidos y alguien tiene que auditar esos estados financieros y es el mismo auditor. Y hay modelos. Aquí están sus requerimientos y aquí está su guía de aplicación y hay ejemplos de informes para informes de estados financieros resumidos. Hasta aquí son todo el grupo de las NIAs, de la 100 a la 999. Vamos a ver algunas otras normas de auditoría que se deben considerar una auditoría de estados financieros. Por ejemplo, si hago una auditoría de estados financieros cuando son financiados por organismos internacionales, por ejemplo del BID, yo debo aplicar, aparte de las NIAs, debo aplicar sus propias normas. Ellos tienen la AF100, la AF200, la 300, la 400, la 500, la 600, la 700. Entonces, por ejemplo, la 700 guía para la presentación de antecedentes, profesional de firma. Entonces, la 600 es para la auditoría ex post de los procesos de adquisición y desembolso. Entonces, la 500 dice, es referencia para la revisión ex post de los documentos de soporte de los solicitudes de desembolso. Entonces, ellos tienen sus propios requerimientos para los estados financieros de los proyectos. Entonces, se debe aplicar aparte. Aquí en los mismos documentos dice, aplica la NIA y también aplique estas normas que son emitidas por el BID, por ejemplo, cuando hay auditoría a sus proyectos financiados por el BID. ¿No? También hay normas de auditoría emitidas por la ASFI. Hay un reglamento para la realización de trabajos de auditoría externa. Y ahí te dice, yo quiero que me hagas esto, y dentro de ese reglamento ellos piden 10 informes de auditoría. 10 informes, ¿no? Que hemos visto en el tema anterior, piden 10 informes, ¿no? También el SIN tiene para auditoría tributaria. Para auditoría tributaria también tiene sus propios procedimientos. También tenemos la declaración sobre normas de auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos, las SAS. Las SAS son aplicables en Bolivia para el sector público. La Contraloría dice ante una ausencia de la norma local, si no hay las NAC, normas de auditoría gubernamental, si no hay, te vas a las normas del Colegio de Auditores, si no hay, te vas a las NIAs. Y si no hay a las NIAs, te vas a ir a las SAS, directamente a las normas de Estados Unidos. Por lo tanto, se aplican las SAS en Bolivia para auditorías de estados financieros del sector público. Entonces, son otras normas que hay que tomar en cuenta en cualquier auditoría que sea sector público o sector privado. Las tareas a realizar para este tema 3, o sea, es hacer un resumen, o sea, leer la norma 1, hacer un resumen, la norma 1 boliviana que está vigente, la NIA 230, que es lo que es documentación de auditoría, la NIA 240, que es fraude en los estados financieros, la NIA 300, que es planificación de auditoría,
la unidad 315, que es identificación y valoración de riesgos, la unidad 320, que es materialidad e importancia relativa, y la unidad 330, que es respuestas a los riesgos identificados en la unidad 315, ¿no? Entonces, estas normas sirven para lo que es la fase de planificación. Son las principales normas. Hay más normas, pero estas son las principales que hay que tomar en cuenta en una planificación de auditoría de estados financieros. Entonces, la siguiente etapa, los siguientes temas ya son planificación. Entonces, para planificar hay que saber mínimamente lo que pide la norma de auditoría para hacer esas planificaciones de auditoría de estados financieros. Entonces, es un resumen que hay que hacer, o ¿no? Lo más importante. Principalmente, céntrense en lo que es requerimientos. También hay, en la guía de aplicación, también hay algunos aspectos importantes, le van a leer y les va a ser útil para la profesión y para las otras materias también que están llevando. Muchas gracias por su gentil atención.